Amén, amados. Como saben, las anteriores semanas, Pastor Sergito les estuvo compartiendo unas palabras llamadas las enseñanzas de la última semana de Jesús. ¿Cuántos han estado en esas enseñanzas? Levanten la manito. Muy bien. Casi todos. Entonces recordarán que hemos hablado de la maldición de la higuera, por ejemplo, la purificación del templo, el grano de trigo, la incredulidad pese a los milagros, la parábola de los dos hijos, ¿verdad? El que hace y el que no hace. Al final el que decía que no se fue a hacer. Parábola de los labradores malvados. Y hace una semanita hemos estado compartiendo como iglesia dos enseñanzas, una semana previa a la crucifixión de Jesucristo. Era la parábola de la fiesta y la pregunta sobre el tributo. Y el día de hoy vamos a continuar esa saga, ¿sí? El día de hoy vamos a seguir recorriendo por estos días. En la última semana que Jesucristo estuvo acá antes de que lo crucifiquen, Dios dio muchas enseñanzas. Y el día de hoy vamos a pasar de día, ¿sí? Esta era una semana antes, esta es una semana -1, ¿sí? Y vamos a recorrer un día y vamos a ver dos enseñanzas, porque dio varias enseñanzas, pero nos vamos a centrar en dos enseñanzas que Jesucristo dio en esta última semana. Saben, amados, muchas veces nos ha tocado a nosotros visitar personas que a veces están en el hospital, a punto de partir. Y sepan esto, y es que las palabras que las personas van diciendo en este último tiempo, aquellos que ya van a partir a la presencia, son sumamente importantes para las familias. Es por eso, amados, que nosotros tenemos que prestar especial atención a aquellas cosas que Jesucristo dijo antes de ser crucificado, lo que Jesucristo nos dijo a cada uno de nosotros como su iglesia, como su cuerpo, como su familia, antes de que Él fuera crucificado. Y para esto, como les decía, vamos a ver solamente dos enseñanzas. Justo en la mañana Marcelito estuvo hablando de otras dos enseñanzas que también se dieron en este día. Y vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Nos vamos a ir al Evangelio de Mateo y nos vamos a ir al capítulo 24. Capítulo 24, versículo 42. Capítulo 24, verso 42. Y dice así la palabra del Señor: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero hacerles una preguntita. ¿A cuántos de aquí les gustan las películas? A ver, levanten la manito. Muy bien. A mí también, ¿sí? Debo ser sincero, a mí también me gustan las películas. Aunque usted no lo crea, antes a mi esposa no, ¿sí? Íbamos a tratar esa área. Ahora le encantan. Y yo veo ciertamente que cuando se va a estrenar una película, las personas es como que estuvieran velando, es como que estuvieran despiertas esperando a que se estrene la película. A ver, voy a hacer una pregunta interna. ¿Cuántos de aquí ya tienen su boleto para Infinity War? Un montón, ¿verdad? Seguro estoy viendo algunos discípulos, me van a invitar, gracias. No estoy jugando. Pero muchas personas, cuando se va a estrenar una película y cuando tienen expectativa con esta película, hacen lo que sea para estar en el estreno. Generalmente las películas están estilando ahora sí estrenarse a la medianoche, ¿verdad? Por alguna razón así les gustó, así que se está estilando estrenarse a la medianoche. Los papás están moviendo la cabeza porque saben que a veces los hijos ahí salen y bueno, están ahí viendo el estreno de la película. Y los muchachos, yo veo a veces en las filas que están esperando, pero muchos están distraídos. Pero por otra parte, cuando se anuncia que va a salir las entradas, parece que estuvieran despiertos y expectantes en qué momento va a salir para que no se acaben y así tengan ellos su entradita.
Tal vez algunos no se están identificando con este ejemplo, así que les voy a hacer otra pregunta. ¿A quiénes les gusta el fútbol? ¿Cuántos van a ver el mundial? Sin dejarse congregar, ojo. ¿Ah? Eso por si acaso. Y yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, sé que me ve bien joven, pero el 2002 yo estaba viendo el mundial con mi papá, era el mundial de Corea-Japón, ¿sí? Yo me acuerdo de ese mundial y me acuerdo que yo estaba expectante a muchos partidos que se daban, a muchos cruces que se daban en ese campeonato mundial. Ese campeonato mundial se transmitía a las 4 o 5 de la mañana. Era terrible, ¿sí? No, pues al día siguiente todos con ojeras, etcétera. Pero estábamos despiertos, ¿por qué? Porque estábamos expectantes a lo que iba de venir. Y el día de hoy te quiero compartir esta porción de la palabra que está en Mateo 24 y parte en Mateo capítulo 25. Porque la palabra que acabamos de compartir, la palabra que acabamos de leer decía: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La palabra del Señor dice que nosotros estemos despiertos, que estemos atentos, porque no sabemos en qué momento va a venir nuestro Señor. Y vamos a entrar a una historia y a una parábola que da el Señor Jesucristo de este tema. Y por eso te quiero compartir solamente 2 puntitos. El primer punto son las características de un siervo fiel y prudente. Las características de un siervo fiel y prudente. ¿Cuántos aquí quieren ser siervos fieles y prudentes? Amén. Los demás, papitos, escuchen la palabra y tomen decisiones, ¿sí? Los pocos que han dicho amén, gloria a Dios. Estas son las características de un siervo fiel y prudente. Si tú anhelas ser un siervo fiel y prudente, dispón tu corazón, abre tus oídos y escucha lo que el Señor quiere decirte el día de hoy. Mateo capítulo 24, versículo 43 al 51. Mateo capítulo 24, versículos del 43 al 51, dice así: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí quiero hacer una pequeña pausa antes de entrar a las características. Noten que cuando Jesucristo está hablando de que Él iba a venir, de que Él iba a regresar, yo no sé si tú sabías, tal vez estás viniendo recién, tal vez has venido por primera vez a la iglesia, pero quiero darte una noticia: Jesucristo va a venir por su iglesia. Es una promesa que Cristo ha hecho para su iglesia, para su pueblo, y Cristo va a venir. Y noten este hermoso detalle que da Dios en sus escrituras. Él dice que va a venir a la hora que tú no piensas. Hay algunos que piensan que va a venir muy pronto, hay otros que piensan que va a venir muy lejos. Solamente Dios sabe. Y da incluso un ejemplo con un ladrón. Dice: si tú supieras que hay un ladrón que está por entrar a tu casa, ¿acaso no estarías atento? Bueno, pues Dios ha dicho que iba a venir. Por eso nosotros necesitamos estar atentos a su venida, a su regreso. Quiero hacerte una pregunta antes de entrar a estos puntos sobre las características del siervo fiel, porque luego habla de un siervo fiel y de un siervo infiel. Y quiero preguntarte, ¿cómo es que estás esperando? ¿Cómo es que estás esperando la venida del Señor? ¿Cómo es que te estás preparando para la venida del Señor? ¿Qué es lo que estás haciendo para esperar esta venida? Y si tú anhelas prepararte, aquí están algunas de las características. Sigamos leyendo. Versículo 45. Dice así la palabra de Dios: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos,
y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso dice la palabra del Señor, ¿sí? Y aquí hace un paralelo entre el siervo fiel y prudente y entre el siervo malo e insensato. Hace un paralelismo en cuál es el corazón, cuál es la actitud de estas personas. Y por eso yo quiero preguntarte, y no tienes que decir amén ni alzar la mano ni nada, pero quiero preguntarte y que te hagas esta pregunta: ¿qué clase de siervo quiero ser yo? ¿Cómo es que estoy esperando a Jesucristo? ¿Con qué característica de estas dos personas? Gracias a Dios todavía tenemos tiempo. Jesús todavía no ha llegado. Pero uno no sabe qué va a pasar cuando salga de este lugar. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. En ese sentido, nosotros debemos abrir nuestro corazón, escudriñarlo y dejar que el Espíritu Santo ordene lo que tenga que ordenar, quite lo que tenga que quitar y coloque lo que quiera colocar. Y el siervo prudente, fiel y prudente, estaba ahí del 45 al 47, tiene ciertas características. Vamos a leer el versículo 45. Dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? Una primera característica de un siervo fiel y prudente es que él entiende quién es el que lo llamó. El siervo fiel y prudente entiende quién es aquel que lo ha puesto en la casa. ¿Saben qué, amados? Con mucho amor y mucho respeto quiero decirles algo. Nadie por sus buenas obras se puede salvar. Nadie por sus buenas obras se podría salvar. Nadie. Les voy a hacer una pregunta que les he hecho ayer a los de la red de jóvenes. Quiero que sean sinceros y que todos participen, por favor, pues somos un cuerpo, ¿sí? ¿Cuántos aquí han mentido? Levanten la mano. A las mamás están asustadas, tranquilos, hijos, cierren los ojos. ¿Cuántos levantaron la mano? Digo, ¿cuántos han mentido? Bueno, los que no han levantado la mano es probable que estén mintiendo, ¿sí? ¿Sabes? Si te juzgaran en este momento solamente por los 10 mandamientos, y eso, un solo mandamiento: no mientas, ¿eres libre o culpable? Lo más probable es que seas culpable. Yo soy culpable. Y la palabra del Señor va hablando muchas cosas. Dice: ¿cuántos se han enojado? No levanten la mano, ¿sí? Pero tal vez hay muchos que se han enojado. La Biblia dice que aquel que se ha enojado, que aquel que ha reaccionado con ira, ¿sí? Dice así la palabra, mejor lo voy a citar literalmente: vosotros habéis escuchado, no mataréis, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio, ¿sí? Y cualquiera que le diga necio o fatuo, ¿sí?, entrará a la cárcel. Siempre he dado este ejemplo porque lo veo constantemente. A veces los que conducen, ¿verdad?, están ahí en tentación constante. Se le cruza el minibús, ya, ¿verdad? Te bendigo, y comienzan ahí a bendecir, pero con un tono medio raro. O a veces se les cruza el puma, ese es más terrible. Ese acelera nomás, ¿verdad? Porque lo he visto. Y en ese sentido yo te quiero decir algo con mucho amor y mucho respeto. Por nuestras obras nosotros no podemos borrar aquello que hemos hecho, pero por la sangre de Jesucristo sí. Y por eso es que una característica del siervo fiel y prudente es que él la tiene clara. Él sabe quién es el que le ha llamado. Él sabe que Jesucristo es quien le ha puesto en la casa, y por eso le da la gloria en todo tiempo y en todo momento. Amén. Dile al de tu lado: ¿quién te ha puesto en esta casa? Jesucristo es quien te ha puesto en esta casa, ¿sí? No son los del teleférico. Es Cristo quien te ha puesto en esta casa. Es Cristo quien te ha puesto en este lugar. Es Cristo quien ha pagado la deuda por ti y por mí. Y una característica del siervo fiel y prudente es que él la tiene clara. Sabe que todo lo que tiene viene de Dios. Sabe que lo que es para servicio de Jesucristo. Está dispuesto a desgastarse por amor a Jesucristo. Está dispuesto a vivir por aquel que ha muerto por él. Esa es una característica.
Otra característica en el mismo versículo 45 dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Otra característica es que él entiende para qué ha sido llamado, para qué ha sido restituido, para qué ha sido redimido. Muchas personas se me acercan y me dicen: Roberto, no sé cuál es mi ministerio, seré pastor, seré, sí. Tú ya tienes un ministerio, es el ministerio de la reconciliación. No te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. Lee en tu casa, anótate, 2 Corintios 5 del 17 al 21. Y ahí está con claridad de que todos hemos sido encomendados con el ministerio de la reconciliación. Ese tema de la gran comisión no es solamente para algunos. El por tanto, id y haced discípulos, no dice por tanto, id y haced discípulos aquellos que tengan un llamado ministerial como ser pastor, ¿sí? No dice así la Biblia. La palabra de Dios en Mateo 28, ¿verdad? Del 19 al 20. Dice con menuda claridad que hemos sido llamados para eso. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos nosotros, amada iglesia, hemos sido llamados a reconciliar al mundo con Dios. Pero es que, Roberto, yo no sé mucho. Yo quiero contarte una anécdota. Yo la primera vez que prediqué fue a mi segunda semana de convertido, ¿sí? Lo hice en una cancha. Solamente sabía un pasaje, Juan 3:16. Y justo en esa cancha había una persona que era cristiana, entre comillas. Así que se paró y me hizo pelota con la Biblia. Pero tú sabías que en tal lado, tú en tal lado, en tal... Uy, no, yo no sabía que había tantos libros, ¿sí? No, de verdad. Y comenzó a remolinearme la Biblia, remolineando, y me sacó todos los versículos habidos y por haber. Yo no entendía lo que estaba pasando en ese momento. Muchos años después, cuando yo ya estaba sirviendo en la obra, un día recibo la llamada de esta persona. Me dice: Roberto, ¿podemos encontrarnos? Yo le digo: sí, mi hermano, claro que sí. Vente a la iglesia. Y cuando llega a la iglesia, él me cuenta algo. Mi hermano querido, yo ayer me estaba por suicidar. Él venía de una familia cristiana, su mamá era cristiana. Estaba a punto de suicidarse. Y me dice: no sé qué ha sucedido, yo estaba a punto de suicidarme y adivina que mi mamá apareció de la nada. De todas las calles, de todas las rutas, ella tuvo que elegir esa. Ella nunca iba por ahí. Y ella se puso a llorar y me dijo: yo sentí de parte del Señor que tenía que venir por acá. Y me dijo: ¿y sabes qué me acordé en ese momento? Aquella vez que nos predicaste en la cancha y yo me hice la burla de ti. Porque de tal manera me ha amado Dios que ha dado su vida por mí. A ese muchacho tiempo después lo teníamos en la célula. Ese muchacho actualmente vive en Santa Cruz y se está congregando en una iglesia, le sirve al Señor. Porque todos nosotros hemos sido encomendados por Jesucristo con una misión: dar el alimento. Y si tú no lo estás haciendo, amado, amada, quiero animarte a que lo hagas, porque las escrituras lo dicen. Y te hago otra pregunta, esta pregunta una vez más: ¿qué clase de siervo quieres ser? ¿El fiel y prudente o el infiel e insensato? Porque el fiel y prudente no solo entiende que Jesús lo ha puesto en su cuerpo, sino entiende para qué ha sido llamado, y es para dar el evangelio, para que su vida dé gloria a Jesucristo. Vamos a tener tropiezos, seguro que sí. Vamos a ir creciendo, seguro que sí. Pero algo haremos, dejando todo lo viejo atrás, procederemos al supremo llamamiento, a la vida eterna. Amén. Otra característica del siervo fiel y prudente es está en el versículo 46. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Una característica es que este siervo siempre está velando. Es como los conejitos de Duracell que nunca se cansan, ¿verdad? Así, pero espiritual. Algunos se ponen las pilas truchas y se emocionan un cacho y luego están botados como los otros conejitos. Pero una característica del siervo fiel y prudente es que se mantiene velando. Él se mantiene velando.
Él permanece atento. Él reconoce que Jesucristo va a volver y por eso mismo está atento, está expectante, está esperando ese momento sublime y por eso está dispuesto a dar los pasos que se tengan que dar. Todo esto va a pasar, todo va a pasar. Nuestra misma carne va a pasar. Del polvo he venido y al polvo voy a ir. No he visto un solo muerto que se haya ido con su casa. Pero Cristo nos hace una casa celestial, moradas celestiales. Jesucristo es eterno y un verdadero siervo de Dios está expectante a lo que va a suceder. Amados, los que han levantado la mano por lo del cine, los que han levantado la mano por lo del fútbol, no he querido decir las novelas porque eso no, ¿sí? No verlas, ¿sí? Pero los que están expectantes por lo que va a suceder en eso, ¿cuánto más deberíamos estar expectantes por lo que va a pasar con Cristo Jesús? Mi pregunta es en esta mañana: ¿qué harías el día de hoy si tú te enteraras que a la noche va a llegar a Jesucristo? Si en la noche llega Jesucristo, ¿cómo te comportarías? ¿Qué decisiones tomarías? Al salir tal vez de este lugar, ¿a quién llamarías? Tal vez estás pensando dentro de ti, estás diciendo: uy, no, yo saldría directo a predicar a mis padres. Uy, no, yo saldría a decirle a mi mamá o a mi papá que te perdono. Uy, no, yo saldría a hablarles a mis hijos. Uy, no, yo renunciaría a estas cosas. Uy, no, yo tomaría estas decisiones. Bueno, amado, tienes esa oportunidad, porque en un rato más estarás saliendo de este lugar. Y si Cristo no ha venido, tendrás la oportunidad de ser un siervo fiel y prudente. Y aquí vienen las características del siervo malo e insensato. Le voy a dar rapidito. Dice así: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tardará en venir. Fíjense esa característica del siervo malo e insensato. Dice en su corazón. ¿Dónde dice? En su corazón. No es que con sus labios. Puede ser que aquí esté aleluya, pero no sabe, no está consciente de que Cristo va a venir. Por eso es que no se pone a cuentas. Por eso es que jala la falta de perdón. Por eso es que no quiere predicar, porque aunque de labios alaba a Dios, su corazón está lejos de Él. Y dice: en su corazón no va a venir. El Señor se olvidó, ¿sí? Y si no ha venido en 2018 años, no vaya a ser que venga hoy día. Eso es lo que dice, ahí está escrito. Y una característica de ese siervo malo es esa, ahí está en el 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tardará en venir. Otra característica de este siervo malo está en el 49 y dice así la palabra de Dios: y comenzare a golpear a sus consiervos. Un consiervo, amados, es aquel que tiene un mismo Señor, ¿sí? ¿Cuántos de aquí le pertenecen al Señor Jesucristo? Ahora sí levanten las manos todos, porque si no me voy a asustar. ¿Sí? Amén. Le pertenecemos a Jesucristo. Entonces el de tu lado es tu consiervo. Dile al de tu lado: tú eres mi consiervo. Pero dile con fe. Una vez más, dile al de tu lado con fe: tú eres mi consiervo. Porque tenemos un solo Señor. Eso es, Él es tu consiervo. Miren a su alrededor, aquí estamos congregados con siervos que tienen un solo Señor, una sola cabeza. ¿Acaso hay varias cabezas para que haya varios cuerpos? Hay un solo cuerpo y una sola cabeza, Jesucristo, nuestro Señor. Él es tu consiervo. Sin embargo, a veces la iglesia cristiana se comporta muy extraño. Parece ser el único ejército que ataca a sus propios soldados. Es increíble. Quiero que se imaginen esto. De verdad, imagínense, porque van a ver que es algo hasta ridículo, ¿sí? Imagínense este ejército así armado, ¿no? Con su espada, que es la palabra de Dios, con su escudo, que es la fe, ¿sí? Estamos saliendo todos a la guerra y de repente estamos avanzando y alguien se tropieza y ya le estamos ahí metiendo al de al lado cuando el enemigo está enfrente. Si tú fueras general de ese ejército y vieras así a tu ejército, ¿qué le dirías? Este ejército está mal. Estos amiguitos están mal. Porque tenemos un enemigo. No es tu consiervo. Y a veces al que vemos caer, en lugar de orar por él, estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer, dando opiniones que no deberíamos dar. No sé, es que como este lidera, no sé, es que como este restaura, no sé, y estamos con él, no sé, y cuando somos un solo ejército, a veces criticamos a personas por las que no hemos sacado ni un día de ayuno, ni una tarde de oración.
somos rápidos. Pero esa no es la idea, porque ese es el corazón del siervo malo e insensato. ¿Qué clase de siervo quieres ser tú? Porque ahí dice, y comienza a golpear a sus consiervos. Imagínense, dice, bueno, mi Señor no va a venir, así que voy a comenzar a sonarles a mis consiervos. Te digo otra vez, te repito la primera pregunta. ¿Qué harías si Dios viene esta noche? ¿Cómo te presentarías? ¿Qué decisiones tomarías? Tal vez muchos dirían, no, dejaría de golpear a mi consiervo, porque entiendo que él también se tiene que salvar y está en un proceso, y en el nombre de Jesús nos vamos todos a la gloria eterna. Amén. Otra característica está ahí en el mismo 49, dice así, comienza a golpear a sus consiervos y aún come y bebe con los borrachos. Otra característica es que comienza a hacerse partícipe del pecado. Utiliza argumentos como, sí, pero es que estoy en proceso, ¿no? Es que no hay perfecto, ¿no? Para escudarse y para aferrarse a su pecado. Cuando lo que deberías decir es, Señor Jesucristo, yo aborrezco el pecado, porque el pecado te ha costado hasta la última gota de sangre, entonces me consagraré y dejaré todo y entregaré todo así como tú lo entregaste todo por mí. Ese es el corazón correcto. Le estaré hablando a alguien que de a poquito, despacito, suavecito se ha ido yendo hacia el pecado. Los que se están riendo es porque están escuchando esas músicas, ¿ah? Y se han ido despacito, acercándose al pecado. Amados, con mucho amor, con mucho respeto, el pecado es algo serio. Y por eso tenemos que dejarlo, necesitamos dejarlo, necesitamos despojarnos del viejo hombre, sacarnos la levadura que leuda la masa. Eso dice la palabra de Dios. Muchos han estado celebrando Pascuas. Sí, el día de ayer justamente con los jóvenes hablábamos qué significa Pascua, qué es la verdadera Pascua. Y hay un pasaje que está en Corintios que dice que quitemos toda malicia, que quitemos toda vieja levadura, porque Cristo es nuestra Pascua. Que saquemos todo lo malo, que limpiemos lo profundo de nuestro ser, porque Cristo es nuestra Pascua. Pero una característica que tiene aquel que tiene el corazón extraviado, aquel siervo malo, es que comienza a menospreciar el sacrificio de Cristo. No, es que me parece, Roberto, que eso es ya mucho fanatismo. No, papito, eso se llama amor. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Si entiendes cuánto Cristo te perdonó, entonces estarás dispuesto a amarlo mucho. Mucho. Y ese es el corazón del siervo malo. No solamente eso, es hipócrita. Ahí está escrito, es el versículo 51, dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Él tiene una parte con los hipócritas, de aquellos que dicen ser y no son, aquellos que dicen hacer y no hacen. ¿Saben qué, amados? Mucha gente no se quiere acercar al cristianismo por la hipocresía de la iglesia. Roberto, no te vengas a hacer aquí al perfecto. Yo no me estoy viniendo a hacer al perfecto, yo no creo haberlo alcanzado. Pero te repetiré esto, una cosa hago, me despojo a mí mismo para seguir al supremo llamamiento, porque amo a Cristo y quiero que Él me encuentre como el siervo bueno y fiel, el fiel y prudente. Yo quiero que así me encuentre Dios. Dice, bienaventurado aquel que haya sido hallado así. Yo no sé tú, pero yo quiero ser hallado haciendo la obra, ministrando el corazón de Jesucristo. Yo quiero ser hallado haciendo lo que tenía que hacer en el tiempo que lo tenía que hacer. Y ahí está. La hipocresía, papitos amados, es algo que mina a la iglesia. Por eso es que, amada iglesia, alcanzando las naciones, amada iglesia en Alto Brajes, que nos hemos congregado el día de hoy, domingo, en este lugar, hemos sido llamados a dejar toda hipocresía, levantarnos a una y luchar por Jesucristo, nuestro Señor, quien te amó a ti, quien me amó a mí, por eso se entregó a sí mismo. Amén. Y voy a pasar rapidito a la parábola de las vírgenes. Mateo 25, versículos del 1 al 13, dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas.
Ahí en sus casitas van a leer toda la parábola hasta el versículo 13. Me voy a ir directo al versículo 13 y dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La palabra del Señor nos dice que habían 10 vírgenes, ¿sí? Estas vírgenes, esta parábola simboliza a la iglesia. Y dice que de estas 10 vírgenes, las 10, ¿qué pasó? Se durmieron, las 10 se roncaron, ¿sí? Las 10, toditos, el total. Pero hubo 5 prudentes que despertaron y tenían 2 cosas. Tenían la lámpara, que es la palabra de Dios, y tenían el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Por eso yo quiero animarte a que escudriñes las Escrituras. Juan 5:39 dice que escudriñemos las Escrituras, porque parece que en ellas encontramos la vida eterna. Eso dice Juan 5:39. El Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra del Señor Jesús es quien nos va a guiar. Esta es nuestra norma de fe y de conducta. Pero Roberto, leo y no entiendo. Lo que pasa es que lo que tienes acá son preceptos, pero tú necesitas entender el principio. En la Biblia no encontrarás: y no os drogaréis, pero encontrarás: ni los borrachos heredarán el reino de los cielos, y los que practican cosas semejantes a estas. Ese es el precepto. El principio es: aléjate de todos los vicios, ¿sí? Eso es lo que dice. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso encierra muchas cosas. La palabra del Señor es lo que va a guiarnos, lo que va a salvar nuestras almas. Quiero hacerte una pregunta, no levantes la mano, pero ¿cuántos aquí han leído hoy la palabra de Dios? ¿Cuántos se han postrado ante Jesucristo para decirle: Dios, háblame con tu palabra? Necesitamos hacer de la palabra nuestra fe, nuestra norma, de fe y de conducta. Es la palabra de Dios, es lo que Dios nos ha dejado como manual. Queremos conocer qué Cristo quiere para nuestras vidas, necesitamos abrir el manual. ¿Se han dado cuenta de este fenómeno? Al menos así es aquí en Bolivia. Lo reconozco, yo también lo he hecho. Cuando abrimos un producto nuevo, lo primero que votamos, ¿qué es? El manual. Es como que lo abrimos, esto no. Y comenzamos a tocar lo que podemos, a hurgar. Ahí está, hecho funcionar, ¿verdad? O con el celular también. No sé cuántos han leído su manual del celular, pero ahí está, viene un manual. Y Dios nos ha dado un manual, pero un manual de vida para alcanzar la vida eterna. Necesitamos de hacer de la Biblia una prioridad de nuestras vidas. Pastor Sergito siempre dice que nuestra máxima prioridad, ¿qué tiene que ser? La comunión. Y muchos piensan que la comunión es solo la oración. No, señores. La comunión es la oración, pero la comunión es la lectura de la palabra del Señor. La comunión es caminar constantemente con Jesucristo. La comunión es morir a uno mismo. Parte de la comunión es el ayuno. Tú ayunas no para matarte de hambre, ayunas para balear a tu carne, para que tu carne mengüe y el espíritu se vivifique. Amén. Algunos ya los veo medio desanimados, pero quiero animarlos con esto. Y es que no solamente tenían la lámpara, sino también tenían el aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice que estas insensatas no habían agarrado aceite. Tenían la lámpara, pero no tenían el aceite. Entonces, cuando vino el novio, dice que la cosa estaba complicada. Y de repente se escuchó un grito. Fíjense lo que dice Mateo 25 del 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Su lámpara se estaba apagando. ¿Saben qué, papitos amados? Amada iglesia, hoy quiero darles ese clamor. El esposo ya viene. El esposo está cerca.
El esposo no tarda en venir. La carta, la epístola de Pedro dice, ¿verdad? Algunos lo toman por tardanza, como si no fuera a venir. Pero no es verdad. Jesucristo sí va a venir. Y va a venir por una iglesia santa, sin mancha. Una iglesia que esté dispuesta a seguirle, a servirle. El día de hoy voy a pedir al ministerio de alabanza que me pueda acompañar, por favor. El día de hoy hemos visto 2 puntos con respecto a la última semana de Jesucristo antes de ser crucificado. Y hemos visto cuáles son las características del siervo fiel y cuáles son las características de aquellas vírgenes prudentes. Y yo quiero hacerte una pregunta una vez más, la misma pregunta. Y es, ¿cómo estás esperando a Jesucristo? ¿Cómo esperas la venida de Cristo? ¿Qué pasaría si te digo en este momento que Cristo va a venir esta noche? ¿Qué decisiones tomarías? Y ojo, no te estoy diciendo que va a venir en esta noche. Puede ser que venga hoy mismo, aquí mismo, ahora mismo, o más adelante, yo no sé. La Biblia dice que nosotros no sabemos día ni hora. Es más, la Biblia la acabamos de leer. No leímos otro libro, leímos la Biblia. Decía, va a venir el rato que tú ni te imaginas, que tú ni piensas. Y Jesucristo va a venir por una iglesia santa. Efesios capítulo 5, versículos 26 al 27. Dice así la palabra de Dios. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Voy a volverlo a leer, pero esta vez con el versículo 5, porque tal vez hay alguno que comienza a leer y dice, un rato, ¿no está hablando de los esposos aquí en la tierra? Sí y no. El versículo 25 dice así: maridos, aquellos que son casados, amad a vuestras mujeres. Y aquí comienza a hablar de Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia. Fue Cristo quien amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fue Cristo quien se entregó por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios va a venir por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga, por una iglesia que lo esté esperando. Yo veo a las mujercitas cómo se afanan cuando va a ser el tiempo de la boda. Que el vestido, que el arreglo, que la dieta. El vestido tiene que ser blanco, no puede ser de otro color. Bueno, pues alguien mucho mayor que cualquier persona en esta tierra viene por ti. Su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Él es el amado. Y dice, entonces vendrá el novio y se escuchará un clamor que dirá, ahí viene el esposo. Entonces saldrán a esperarlo, y aquellas prudentes irán con él, mas aquellas insensatas no irán con él. Amado, amada, yo no puedo mentirte, no quiero mentirte, no puedo. Por eso debo cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él está buscando esa clase de iglesia. En esta hora yo quiero pedirte que pongas delante de Dios todo pecado, todas aquellas cosas que te están limitando, que te están apartando de Jesucristo. Ponlas en el altar. Te pongas a cuentas con Dios y le digas, Dios, perdóname, perdóname por esto que sigo haciendo, perdóname porque mi carácter, Señor, necesito que lo cambies.
Oh mi Dios, el chisme, la murmuración, la mentira, ayúdame. Y en esta hora yo te pido que abras tu corazón, no menosprecies su palabra. Y le digas: Dios, yo quiero de más de tu palabra, quiero conocer más de tu palabra, más de tu verdad, ser lleno del Espíritu Santo. A veces pareciera que Dios tiene favoritos, no es verdad. Dios no tiene favoritos, pero Dios tiene a gente que lo busca en intimidad. Papitos, veo a veces tanta indiferencia, gente que con el celular está en medio de la iglesia, viendo quién le mensajea cuando Dios te está mandando un mensaje directo. Ven a mí, ven a mí. Amado, amada, yo te pido que ahí donde estás cierres tus ojitos y te hagas esa pregunta: ¿qué pasaría si Jesucristo viniera hoy en este momento? ¿Qué pasaría si Cristo viniera en este momento? ¿Cómo te encontrarías? Cierra tus ojitos, por favor, para no distraerte. Y que te hagas esa pregunta: ¿cómo me encontraría? Y que hoy comiences a tomar decisiones. No seas como el siervo malo e insensato, que pensando en su corazón: pero hoy no va a venir, pero va a tardar en llegar. Vivió aferrado del pecado, aferrado de la mentira, aferrado de aquello que le hace daño no solo a Jesucristo, sino incluso a sus consiervos. Que comenzó a ser partícipe del pecado, comenzó a decir: bueno, no es tan malo hacer esto, y comenzó a participar. No estoy diciendo que no prediques a los que pecan, porque Cristo vino por el enfermo, no por los sanos. Mas Cristo jamás se hizo partícipe de sus pecados. Y en esta hora escudriña tu corazón. Espíritu Santo, glorifícate en esta hora. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.